Sergio Rinpoché es brasileño, es ingeniero electrónico por la Universidad de Río de Janeiro y bueno, comenzó desde muy temprano con contactos con el tema de la sanación en Brasil. Desde 1983 se mudó a los Estados Unidos, reside en California, está en Montevideo para participar de varias actividades, desde una charla en la Universidad Ort hasta un retiro. Bienvenido, ¿cómo le va? Bien. Un gusto de recibirlo. Mucho gusto conocerlo. ¿Qué hace un ingeniero electrónico en temas tan espirituales? Ajá. Es una pregunta bastante interesante, ¿no? Yo creo que la humanidad toda intenta responder. Nosotros tenemos profesiones. Ingeniero es una profesión. Sí. Nosotros escogemos una profesión por una aptitud, más que en parte que nos camine una sustentabilidad de vida, un padrón de vida agradable para que yo pueda desarrollar una buena familia. Mas eso no significa que desarrollamos interiormente. Entonces, a pesar de ser un ingeniero, yo desde niño tuve una preocupación: ¿quién soy yo? ¿No? Porque tengo ciertas características, visiones, por ejemplo. Mi padre era doctor, médico, y yo sacaba ciertas cosas de la enfermedad, tenía ciertas, como se dice, intuiciones, si podemos hablar en esa palabra. Sí, sí. Entonces, siempre estuve interesado en la mente, porque nosotros como personas tenemos una conciencia, y todo es la capacidad de uno estar consciente y desarrollar la conciencia, porque la calidad de vida está directamente ligado a la calidad de concepción que nosotros tenemos, conciencia de nuestra realidad. Entonces, esto no sé cómo, mas siempre estuve muy cerca de yo. Y cuando, decorrendo do tiempo, bien sucedido en mi profesión en Río, elegí para estudiar psicología transpersonal. Y ahí me fui a América para hacerlo. ¿Qué es la psicología transpersonal? Es un campo, era un campo nuevo, ahora no es más. Yo creo que yo estoy ficando viejo. Entonces, ¿de qué año me está hablando más o menos cuando tomó? Yo estoy hablando de los años 70, los años 75 adelante, los años 80, por así decir. Es una mezcla de la psicología clínica e entendiendo lo campo espiritual, por así decir. Tiene diversas universidades en América que empezaron a desarrollar más esto, esta mezcla de la psicología clínica y como se dice, las culturas, las tradiciones espirituales. O sea que ahí ya dejó colgado en Brasil el traje de ingeniero. Sí, sí, tranquilo. Ahí ya nunca más. No más. Bien, ¿y cómo se mezcla ese acercamiento a ese tipo de psicología en aquel momento con todo lo budista, lo tibetano, con lo oriental? Sí. Eso me da un poco de, si me permite, un poco de historia, sí, un poco larga para entender la cosa. Na sua abertura, ha dicho que yo tenía interés pela sanación, ¿no? Sí. Entonces, lo poco que he estudiado las tradiciones de sanación en Brasil, yo veía, ¿por qué transpersonal? Porque yo veía que muchas de las atribuciones en estos centros de sanaciones atribuían la enfermedad como siendo espiritual, no una enfermedad, una patología.
¿no? Que es un error. Muchas personas asumiendo que era ¿cómo se dice? Una enfermedad espiritual. Cuando yo voy para los Estados Unidos y me matriculé en la universidad, fui invitado para participar en unas sesiones clínicas, en la cual psicólogos estaban trabajando con pacientes y cuidando de los dos, de las tradiciones también clínicas, de la propia ciencia de la psicología, y también dando consejos espirituales. La misma observación que yo tenía en Brasil de ver muchas de las actitudes espirituales serem erradas por no entender lo que está pasando con los pacientes, por así decir, no un practicante, mas un paciente que debería tener una atención más clínica. Lo otro, tenía una situación clínica y cuidando como si fuese una situación espiritual, sin que esos profesionales tuviesen una cualificación espiritual para decidir. Entonces yo fui, bueno, he abandonado todo en Brasil para ir para América y ver también lo mismo error. Un extremo o lo otro extremo. ¿Qué hacemos? Conjuntamente, en este momento, yo he conocido un maestro tibetano y ahí empecé a estudiar la filosofía budista. ¿Usted era religioso antes? ¿Te practicaba alguna religión? No. No soy un religioso, mas intentaría describir como todos nosotros, crear una propia espiritualidad. Bueno, yo pienso que la espiritualidad es esto, sigo eso. Entonces yo estaba en un procedimiento espiritual, que era una tradición espiritual, porque quería sacar los conocimientos, mas vería que muchas de las cosas espirituales son más dogmas do que verdad. Y ahí entré para estudiar el budismo. A propósito, el budismo también tiene el mismo error, como todo. Porque el budismo, la filosofía, el pensamiento primero de Buda Shakyamuni no fue hacer, ¿cómo se dice?, una religión. Es sí una filosofía. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la filosofía tenemos que tener la vida como todo, no es una religión. Mas yo tengo ¿cómo se dice?, son modos de cultivar la mente para que yo tenga una visión más clara de la realidad. De la religión siempre yo oro o peço a alguien para me ayudar. ¿En qué cree usted? Yo creo que nosotros tenemos un potencial muy grande. Yo creo que nosotros como humanos no entendemos nuestro estado evolutivo. Entonces, precisamos ter conceptos que nos apega à religião e todo. O homem está evoluindo, não? Tivemos há muitos milhares de anos os egípcios que se criam com os faraós em certas culturas. Temos os deuses gregos. Hoje são mitológicos, ¿está claro? Eu creio que a região do futuro também será mitológica. A região do presente será mitologia no futuro, mas o homem vai se desenvolvendo. Então, isso que nós chamamos de espiritualidade, na realidade é o homem evoluindo em sua capacidade profunda de potencial de ter uma clareza mental, de discernir que tipo de realidade que yo possa ver no meu día a día. Ahora después vamos a hablar de todo el tema sanación, pero con respecto a esto último que estamos hablando, muchas veces los humanos tratamos de buscar en las religiones una cantidad de explicaciones, que la respuesta nos la... Muchos creen además que está todo determinado por ese Dios.
también hay una cantidad de religiones o de pseudo-religiones en Brasil con un gran desarrollo, donde también se les intenta explicar una cantidad de acontecimientos a la gente a través de la religión. ¿Usted cree que eso es un camino o eso tarde o temprano va a cambiar, va a mudar para ese camino más espiritual y más personal del que usted está hablando? Tú hablaste, perdón, déjame entender un poco, que son determinadas por Dios. Uh-huh. ¿Quién es Dios? No, o por un Dios, en algo externo. Sí, entonces, el hombre, nosotros humanos, tenemos una facultad llamada mente, cérebro. La mente por sí sola evoluye, siempre está procurando, queriendo saber o qué hace. ¿Está claro? Lo que va a suceder. Esa respuesta, si yo empiezo a decir, ¿dónde fica la calle tal? Yo te doy una información, tú vas a adquirir, ¿no? Entonces, la religión son modelos de comunicaciones sociales que a partir de un momento define o que es realidad para una comunidad. Uh-huh. Y las personas lo absorben. Por eso que tenemos muchos dioses. Uh-huh. Porque cada cultura se ve eso y ahí se cree. Porque nosotros humanos tenemos ese potencial de agarrar esto. ¿Las religiones son creaciones humanas? Sí, yo creo. Porque aparte, entonces, yo creo eso. ¿Está convencido de eso? Estoy convencido de eso. Entonces, lo que nos tenemos que realmente discernir es cómo que yo puedo realmente, ¿cómo se dice? Investigar este potencial que yo tengo sin los dogmas uh-huh. Y poder expandir la percepción que tengo de realizar. Y por eso yo creo que en un momento actual, el budismo, filosofía budista, es lo que tiene lo mejor concepto filosófico de realidad, junto con también otros pensadores modernos, junto con la neurociencia, para que los humanos podamos tener ese desarrollo más claro, más evolutivo. ¿Las enfermedades tienen un origen espiritual o un origen físico? Interesante. Hoy en día, en muchas investigaciones, se creen que existe, no sé cómo se dice, epigenética. Ese es un término en inglés. Que nosotros tenemos nuestros genes. Sí, genes. Genes, ¿no? Y que dos personas familiares con mismos genes pueden tener enfermedades diferentes. Uh-huh. Y lo que causa un gene compartilhar, como se dice, tener un start, una partida para una dirección y otro no. Tener un comportamiento de un lado, otro no. Entonces, lo que nosotros llamamos espiritual, en este caso, yo gostaria de definir nosotros como el cuerpo físico, biológico. Ahí está, esos son todos los genes. La mente que hay creada, desarrollada, por ejemplo, yo creo que los telespectadores, usted también, está un poco con mi español, mi portuñol, uh-huh. Porque yo estoy intentando comunicar en este país, ¿está claro? Porque el español no es mi lenguaje materna. Yo hablo portugués, lo mismo con inglés. Y nosotros somos lo mismo, tú tienes una lengua. Entonces, lo que pasa es que nosotros desarrollamos de acuerdo con la nuestra cultura. Entonces, por eso, el cuerpo está ahí, los genes. Entonces, la mente, los impulsos que me dan la cultura, van se desarrollando yo emocionalmente. Y con eso va a tener un impulso energético de yo. Entonces, más do que dizer do que las doenças son espirituales, yo diría, las doenças, la mayoría de las veces, son las somatizaciones de nuestras emociones. Bien, o sea que las enfermedades
lo traduzco bien al español, las enfermedades son el resultado de nuestras emociones, la somatización de nuestras emociones. Emociones afectivas. Afectivas, emociones afectivas. Hoy la neurociencia comienza a discernir que tenemos conciencia no estómago, guts, ¿cómo se llama guts en español? Yo no sé. Sí, guts. Guts, ¿no? Sí. Aquí en los guts. Temos uma consciência também no coração e temos a nossa consciência que está no cérebro. Nós outros não temos conhecimento, mas se eu tenho uma má notícia, eu posso morrer de coração. Não é verdade? Então, por que uma má notícia se cria pânico no meu órgão coração? Então, aí está o princípio de entender a dinâmica da genética, que é o corpo físico, entender a mente. Quando eu digo mente, meus padrões internos, a história com que vivo, é entender o fluxo desta energia, que são os impulsos magnéticos, eletromagnéticos, que é a combinação da minha consciência e do corpo físico. Es curioso en los tiempos que corren creer desde la ciencia, estoy pensando con qué cara muchas veces los científicos, los neurocientíficos, lo escuchan a usted y a la filosofía budista, que dicen, bueno, ¿cómo puedo yo hoy explicar esta enfermedad? ¿No? Que en definitiva la enfermedad no deja de ser una consecuencia de. Usted lo explica con el tema de las afectividades. Sin embargo, un científico en un microscopio no ve afectividades. No, sí, claro. La misma pregunta va para los cientistas. ¿Cómo que nosotros nos comportamos en entender la gravedad? Muchas personas no entendían qué era la gravedad. Tomamos séculos para entender qué es la gravedad. Se toma muchos séculos para entender o que es lo cósmico. ¿Está claro? Sí. Se toma muchos séculos para eso. Entonces, nosotros estamos empezando el desarrollo. La neurociencia es una ciencia ¿cómo se dice? Infantil. Está en lo comienzo. No comenzó todavía. No, todavía. Es muy nueva. Nueva. No sabemos nada todavía. Nada. Entonces se está construyendo. Es eso. Entonces, tiene personas que están ahí. Entonces, para todos nosotros, como yo también, yo no soy la verdad, mas lo que yo tengo es una mente abierta. Por eso que yo entré en el budismo, para entender un modelo de vida, filosofía budista, que entiende la mente, que trae métodos de convertir o transformar estas aflicciones mentales en mi vida. Es por eso que, por ejemplo, yo pegué un poco, que lo público estaba viendo yo de ¿cómo se dice?, de manto. Sí, la vestimenta. Esa es la vestimenta. Ahora estoy en marrón. Sí. ¿Por qué? Porque yo quiero tirar la connotación religiosa y nos tornar abiertos para que nosotros seamos nuestros propios investigadores de crecimiento. Bien, Seiyu, ¿es posible a través de esta filosofía, de estos pensamientos, de esta forma de vida espiritual que usted predica y que usted transmite, es posible curar? Después le hago otra pregunta, pero digo, ¿sí o no? Es relativo, sí y no. Lo mismo, la medicina puede curar, sí y no. Entonces tenemos lo paradigma es lo mismo, Por un lado, nos tornamos muy defensibles en la ciencia. Acá está una investigación, acá está la verdad. Mas yo posiblemente no tengo datos suficientes para mostrar. Entonces, lo que pasa, yo veo que existe enfermedad. Si yo cambio la forma, por ejemplo, si yo tengo una enfermedad de corazón probablemente dita, y si yo cambio lo mío estrés, yo voy a mejorar la calidad de mi corazón, ¿correcto? Sí. Probablemente no voy a mudar la patología del corazón, mas voy a crear condiciones
que lo meu corazón, afectado por esta patología, no va a me causar problemas. Entonces, es una variedad de cosas. La medicina cura y al mismo tiempo no, en muchos casos. Yo creo que tiene procedimientos, como se dice, espirituales. Cuando digo espirituales, no es solamente la oración, mas yo digo lo empoderamiento de la persona de entender este potencial, la armonía entre el cuerpo, la mente, la energía, también puede curar. Uno puede entender, en función de la filosofía que usted transmite, que puede ser muy preventivo. Porque en definitiva, como yo decía hoy, la enfermedad es la consecuencia. Sí, claro. Quizás un equilibrio entre alma, mente y cuerpo, para mencionar la tríada tradicional, claro. Un equilibrio entre alma, mente y cuerpo nos puede prevenir quizás muchas enfermedades. Claro. Y sea mucho más fácil Claro. que curar cuando la enfermedad ya llegó. Claro, porque en muchos de los casos, esta influencia, esta transformación, ha creado una patología irreversible. ¿A usted le parece que desde el mundo occidental entendemos esa filosofía tibetana, budista? Sí, ¿por qué no? Los dos occidentales tienen una sed muy grande por conocimiento, tienen una sed muy grande por desarrollo. Entonces, ¿y no está de moda lo oriental? ¿No se ha puesto de moda? Tienen la moda también, mas la moda es para la parte mística, es para la parte lo misticismo que está la moda. Mas yo creo que la contribución en la neurociencia, de investigaciones de médicos y psicólogos con la filosofía budista, la medicina tibetana en excelencia, tiene sido fantástico. Yo creo que cada vez más que desarrollamos más, hoy en hospitales, tienen la medicina integrativa. Se practica otras categorías de medicina, a no ser las convencionales. Usted va a dar una charla en el sindicato médico. Sí. El 11 de noviembre. ¿Qué le va a decir a los médicos? ¿De qué le va a hablar? Voy a intentar un diálogo. Se puede ser un poco franco, tenemos que ser un poco abiertos, ¿no? Yo tengo una clínica en San Francisco de medicina integrativa, que yo trabajo con médicos de Stanford y de la Universidad de la California. Y tengo pacientes que son completamente desacreditados en la medicina. Terminales. Terminales con doenças patológicas severas. Cáncer. Cáncer, tienen crónicas. Crónicas. Sí, muchas cosas. En los pacientes de un tiempo se siente mejor, la calidad de vida se cambia. Podrá curarse o no, sí, pero mejora su calidad de vida. Tiene una mejora, muchas veces patológica, otras simplemente por la calidad de vida. ¿Y cómo lo logra eso? Ahí yo digo para los médicos, yo puse una vela en la mano derecha y una agua de la mano izquierda. Claro que es ¿cómo se dice? Un joke. Sí, es un joke, una sorpresa. Un jugo. Un juego. Un juego, estoy bromeando. Sí. ¿No? ¿Cómo dice? Yo procuro ver la historia del paciente, por qué tiene miedo de enfrentar la enfermedad. Libro al paciente de ciertas emociones que son aflictivas. Y ahí entro con desenvolvimiento mental, meditación propiamente dicho, para que esos pacientes puedan tener una comprensión mejor de sus enfermedades. Entonces, este poder que tiene cambia la calidad de la visión de la enfermedad que tiene. Como se dice, se depara con la enfermedad y tiene más una troca, lo que es lo médico, lo que es la enfermedad y cuáles son los procesos de sanación. ¿Hay 2 o 3 elementos básicos que usted pudiera transmitirnos que nos permiten lograr ese estado de equilibrio? No sé si por el lado de la respiración,
en qué consiste la meditación, porque usted también va a tener un retiro. ¿Qué pasa en esos retiros? ¿Hay algo que podamos hacer o necesitamos conocer mucho más, leer mucho más para recién ahí poder acceder a todo ese conocimiento que usted transmite? Yo gustaría que la meditación tuviese una comprensión más, ¿cómo diría?, humanística, que la persona entender que es una herramienta fundamental de nuestra vida. Si yo medito, yo puedo cambiar la capacidad, la conciencia que yo tengo hoy, porque nosotros somos un acúmulo de todo que adquirimos conceptos desde una vida uterina, ¿no? La meditación, entonces, ¿qué es la meditación? La meditación es concentrarnos en un objeto que empodera la mente. Entonces, inicialmente, yo diría, concéntrese en su respiración. Ese es el objeto. Y fica con ese objeto. Y la mente, naturalmente, va a salir, no va a estar presente, porque la mente es mucho ágil, y no tiene la concentración. Y de paso a paso, poco a poco, voy trayendo la mente a estar en contacto con la mi respiración. Eso de inmediato traería una reducción del estrés, una calma mental. Cuando yo estoy empoderando mi mente en ese sentido, y ahí yo voy a hacer una meditación un poco más avanzada, que nosotros llamaríamos la meditación analítica. ¿Qué analítica es esta? Yo voy a analizar la cualidad de esos padrones internos que yo tengo y la historia que yo tengo. Si yo tengo unos padrones bueno, mas ele es débil, yo fortifico. Si yo tengo un padrón que es malo, aflictivo, entonces yo voy refutando, creando nuevos padrones. Y con ese cambio de la mi actitud interior, de la mi historia interior, yo creo que nos podremos desarrollar un nuestro, como se dice, potencial, y somos felices en lo que tú haces como un buen entrevistador. Un doctor, un médico, un ingeniero, mas de más a más. A pesar de nosotros tenemos una profesión, somos humanos. Y el humano vive en comunidades de amor, de cariño, tener un mundo que sea más justo y no se pelear por dioses que no existen.